Hoy en Caos Terra exponemos, el invierno nuclear. El origen de la bomba nuclear se remonta a los descubrimientos científicos de la primera mitad del siglo XX, especialmente en el campo de la física nuclear. En 1938, el químico alemán Otto Hahn y su colaborador Fritz Strassmann descubrieron la fisión nuclear, el proceso en el que el núcleo de un átomo se divide en fragmentos más pequeños, liberando una gran cantidad de energía en el proceso. Este descubrimiento allanó el camino para la investigación y el desarrollo de la energía nuclear. Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de científicos liderados por el físico estadounidense Robert A. Oppenheimer trabajó en el Proyecto Manhattan, un esfuerzo masivo para desarrollar una bomba nuclear. En julio de 1945, el proyecto tuvo éxito con la detonación de la primera bomba atómica en Alamogordo, Nuevo México. Pocos días después, se lanzaron 2 bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, matando a decenas de miles de personas y poniendo fin a la guerra en el Pacífico. Desde entonces, la bomba nuclear se ha convertido en una de las armas más mortales y controvertidas del mundo. Una bomba nuclear es un arma explosiva que utiliza energía nuclear para generar una gran cantidad de calor y presión, lo que causa una gran destrucción y muerte en el área circundante. La explosión de una bomba nuclear libera una gran cantidad de radiación ionizante, que puede tener efectos devastadores en la salud de las personas y en el medio ambiente a largo plazo. Las bombas nucleares se han utilizado en el pasado en Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial, y desde entonces se ha trabajado en la no proliferación nuclear y el control de armas nucleares. La guerra nuclear es un conflicto bélico que involucra la detonación de armas nucleares, lo que resulta en una devastación masiva, incluyendo la destrucción de ciudades enteras, la pérdida de vidas humanas y la radiación que puede afectar a generaciones futuras. Los efectos de una guerra nuclear pueden ser catastróficos a nivel global y pueden tener consecuencias duraderas en el medio ambiente, la economía y la sociedad. Aunque ha habido varias amenazas de guerra nuclear a lo largo de la historia, se considera que el riesgo actual de una guerra nuclear es bajo, debido a los esfuerzos de desarme nuclear y a los tratados internacionales de no proliferación nuclear. Sin embargo, el peligro sigue siendo real y es importante seguir trabajando hacia un mundo libre de armas nucleares. Existen varios tratados y acuerdos internacionales relacionados con armamento nuclear. Algunos de los más importantes son: 1. Tratado de no proliferación nuclear, TNP, firmado en 1968, establece un marco para la cooperación internacional en el uso pacífico de la energía nuclear y la reducción del armamento nuclear. 2. Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, CTBT, firmado en 1996, busca prohibir todos los ensayos nucleares y establecer una red global de monitoreo para detectar y verificar los ensayos. 3. Acuerdo estratégico de reducción de armas, START, acuerdos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y luego Rusia, para reducir sus arsenales nucleares. 4. Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, INF, firmado en 1987, eliminó todos los misiles nucleares de alcance intermedio en Europa. Estos son solo algunos ejemplos, pero hay muchos otros tratados y acuerdos internacionales relacionados con armamento nuclear. Los países que se sabe que tienen armamento nuclear son los siguientes: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Corea del Norte. Israel se cree que también tiene armas nucleares, pero nunca ha confirmado ni negado oficialmente su existencia. Las pruebas nucleares son ensayos en los que se detonan explosivos nucleares con el objetivo de estudiar y desarrollar armamento nuclear, así como de investigar los efectos de las detonaciones en la atmósfera y el suelo. Estas pruebas pueden ser subterráneas, atmosféricas, submarinas o espaciales. Desde la década de 1960, se han realizado pruebas nucleares en diferentes partes del mundo, principalmente por las potencias nucleares. Las pruebas atmosféricas, que implican la detonación de explosivos nucleares en la atmósfera, han sido prohibidas por el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares, TPEN, en 1963 y por el Tratado de Prohibición Total de Ensayos Nucleares, TEN, en 1996. Sin embargo, algunas potencias nucleares, como Estados Unidos, Rusia, China, India, Corea del Norte y Pakistán, han realizado pruebas subterráneas en las últimas décadas. Estas pruebas han sido condenadas por la comunidad internacional debido a los riesgos ambientales y de salud pública que conllevan.
Corea del Norte ha realizado 6 pruebas nucleares, en 2006, 2009, 2013, 2016 y 2 en 2017, y ha llevado a cabo numerosos lanzamientos de misiles balísticos, incluyendo pruebas de misiles intercontinentales, ICBM. El país ha declarado tener armas nucleares y ha amenazado con usarlas en caso de ser atacado. Sin embargo, la comunidad internacional, incluyendo la ONU, ha condenado estos actos y ha impuesto sanciones económicas y diplomáticas a Corea del Norte. A partir de 2018, se han producido avances en los diálogos de desnuclearización con los Estados Unidos y Corea del Sur, aunque la situación sigue siendo incierta. El término invierno nuclear se refiere a un escenario hipotético en el que se produciría una guerra nuclear a gran escala y la consiguiente liberación de grandes cantidades de partículas en la atmósfera, lo que llevaría a una disminución significativa de la temperatura global y a una disminución de la luz solar, lo que tendría graves consecuencias para la vida en la Tierra. Se cree que un invierno nuclear podría ser provocado por una guerra nuclear a gran escala entre 2 o más países con armas nucleares. La teoría sugiere que la explosión de un gran número de armas nucleares provocaría incendios generalizados y grandes cantidades de humo y polvo que bloquearían la luz solar durante meses o incluso años. Esta teoría ha sido objeto de mucho debate, ya que es difícil prever exactamente cómo se desarrollaría un conflicto nuclear y cuáles serían las consecuencias exactas. Sin embargo, la mayoría de los expertos están de acuerdo en que una guerra nuclear a gran escala tendría consecuencias catastróficas para la humanidad y el planeta. El humo de los incendios se elevará a la atmósfera y bloqueará el sol durante años. La oscuridad perpetua sumergirá al planeta en temperaturas bajo cero, seguidas de hambrunas provocadas por la imposibilidad de producir alimento. El congelamiento de los mares será catastrófica. Y más temprano que tarde, llegará la extinción de gran parte de la humanidad. Esta escalofriante escena parece sacada de una película apocalíptica, pero la realidad es que, a causa de la guerra de Rusia y Ucrania, nunca antes la humanidad había estado tan cerca como ahora de ese escenario. Es lo que los científicos denominan el invierno nuclear, un periodo de oscuridad y muerte como pocas veces atestiguó el planeta Tierra provocado por una guerra nuclear. Los científicos imaginan desde la Guerra Fría todos los escenarios posibles. Si Rusia alguna vez comenzara, voluntaria o accidentalmente, una guerra nuclear con Estados Unidos y la OTAN, la cantidad de explosiones nucleares involucradas en un intercambio completo podría arrojar tal cantidad de humo a la estratosfera que los humanos no volveríamos a ver el sol en mucho tiempo. En los pocos años posteriores a una guerra nuclear, tal daño colateral puede ser responsable de la muerte de más de la mitad de la población humana en la Tierra, advirtió el Bulletin of the Atomic Scientists, una organización fundada en 1945 por científicos que trabajaron en el Proyecto Manhattan, que produjo las primeras armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial. En uno de los más recientes estudios sobre el tema, Paul Ingram, investigador de riesgo global del Centro para el Estudio del Riesgo Existencial, CSER, de la Universidad de Cambridge, advirtió que el invierno nuclear podría ser una realidad muy pronto si continúan las amenazas por parte de Rusia contra Occidente, al que acusa de sostener el conflicto bélico en Ucrania. Desde hace unas 4 décadas, invierno nuclear es el término utilizado para describir los efectos de un ataque nuclear a gran escala, lo que imaginamos como Tercera Guerra Mundial en el clima, el medio ambiente y, por consiguiente, en la salud de los seres humanos. Fue en 1983 cuando el respetado estudio TAPS, llamado así por las primeras iniciales de los apellidos de sus 5 autores, Richard Turco, Oventun, Thomas Ackerman, James Palak y Carl Sagan, acuñó el término, consecuencia de las inmensas bolas de fuego causadas por la explosión de ojivas atómicas. Según sus impactantes hallazgos, se producirían enormes incendios incontrolables en ciudades y bosques, lo que daría lugar a columnas de fuego, humo y hollín envolventes que formarían una gruesa banda de nubes negras que rodearían el hemisferio norte y bloquearían todo excepto un pequeño destello de la luz solar durante varias semanas. Los científicos sentenciaron que las condiciones de oscuridad, heladas mortales y temperaturas bajo cero, combinadas con altas dosis de radiación de la lluvia radiactiva, interrumpirían la fotosíntesis de las plantas y, por lo tanto, podrían destruir gran parte de la vida vegetal y animal de la Tierra. Y la advertencia del estudio TAPS va aún más lejos: el frío extremo, los altos niveles de radiación y la destrucción generalizada de las infraestructuras industriales, médicas y de transporte junto con los suministros de alimentos y los cultivos provocarían un número masivo de muertes por inanición, exposición y enfermedades.
Con el paso de los años y el avance de la tecnología, los científicos pudieron hacer cálculos más precisos sobre el efecto de una guerra nuclear en el planeta. La más reciente investigación del CSER, por ejemplo, da cuenta de la muerte inmediata de 25 a 27 millones de personas con una guerra limitada que involucre 100 armas nucleares pequeñas, cada una de 15 kilotones, KT, de un rendimiento similar al utilizado contra Hiroshima y Nagasaki. Una guerra limitada, en la que se utilizaría el 0,1% del arsenal nuclear total combinado de Rusia y Estados Unidos, derivaría en un invierno nuclear en la que la cantidad de víctimas indirectas en los años siguientes alcanzaría los 225 millones. Según los cálculos del CSER, en una guerra en la que las potencias utilicen 250 bombas nucleares grandes, de 100 KT cada una, 125 millones de personas morirían instantáneamente como producto del impacto de las armas, mientras unos 2.240 millones, un tercio de la humanidad, perecería en los años siguientes de enfermedades producidas por la radiación, de frío, de sed y de hambre. El peor de los escenarios es guerra nuclear total entre los Estados Unidos y Rusia, que involucraría 4.400 armas de 100 KT según los límites del Tratado de Reducción de Ofensivas Estratégicas, SORT, de 2002, donde cada país puede desplegar hasta 2.200 ojivas estratégicas. Provocaría la muerte inmediata de como mínimo, entre 360 y 400 millones de muertes instantáneas. Más de 5.000 millones, casi el 65% de la población mundial actual, morirían al menos en los 2 siguientes años bajo los efectos del feroz invierno nuclear. Oscuridad, una nube de humo y cenizas que bloquearía el sol durante años. La teoría científica considera que las detonaciones de los intercambios nucleares son tan poderosas que serían capaces de iniciar incendios a gran escala tanto en entornos urbanos como rurales y arrojar enormes cantidades de desechos a la estratosfera. Se calcula que solo una detonación de 300 kilotones podría provocar un incendio masivo con un radio de al menos 5,6 kilómetros y el aire en esa área se convertiría en polvo, fuego y humo. Según una investigación de científicos estadounidenses titulada Enfriamiento global multidecadal y pérdida de ozono sin precedentes después de un conflicto nuclear regional, el resultado inmediato de la detonación de 100 ojivas nucleares de 15 KT liberaría 5 megatones, 5 millones de toneladas, de humo, hollín y polvo a la atmósfera. La expulsión de hollín en la estratosfera provocará cambios en la superficie de la Tierra, porque bloquearía gran parte del Sol durante al menos una década. En tanto, la lluvia radiactiva contaminaría potencialmente cultivos y ganados, además de causar enfermedades por... Gracias por quedarte hasta el final, no olvides dar like y suscribir para más contenido del canal.